Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, vine con un profesor de aquí, llamado Manuel Ayau. Los amigos le decíamos Muso. Y me dijo, vaya, te voy a llevar a donde vamos a construir el nuevo campo. Porque la universidad anterior, pues era una universidad que, como todos, las instituciones nacen pequeñas. Me acuerdo que había unas barracas como esas que se utilizan en las constructoras, en las construcciones de lámina. Pero había mucho espíritu de progreso. Entonces me trajo él, vinimos por unas calles llenas de hoyos y llegamos, y cuando estaciona su carro, lo único que veo es una barranca llena de árboles. Y me empieza a decir, mira, aquí va a estar esto, aquí está el otro. Y yo dije, ¿de cuál habrá fumado? Y pues obviamente yo conocía su espíritu emprendedor de él, y si no me lo hubiera dicho él, no se la creo nada. Porque llegamos y frenamos el carro porque si no nos vamos a una barranca. Y después de la barranca me dice, aquí va a estar el estacionamiento, y aquí va a estar esto, y aquí está el otro. Digo, avísame. Y cada vez que vemos esta universidad, recuerdo eso. Recuerdo cómo de la nada, de lo que era un hoyo, de lo que era una barranca, ahora está una de las mejores instituciones de América Latina educativa. Y lo digo con conocimiento de causa porque he estado como profesor en México, en la UNAM, en la Escuela Libre de Derecho, y he visitado muchas universidades. Y créanme que ustedes están en una de las mejores universidades. Y quizá valga también otra reflexión antes de entrar al tema rápido. En una ocasión recuerdo que un alto funcionario de un banco, llegamos a un centro, se llamaba aquel tiempo el Centro Bancomer, que era de lo más moderno, ahora ya le quedó chico al banco, y me lo enseñó esta persona, y de repente volteó y me dijo, usted ha oído que nadie es indispensable, ¿verdad? Digo, sí he oído esa frase. Dice, pues este edificio no existiría si no fuera por don Manuel, que era el principal accionista del banco en ese entonces, el director del banco, y un banquero muy conocido. Dice, si él no hubiera estado aquí, este edificio no existiría. Y tenía razón, podría haber sido diferente, podría haber sido otra cosa, pero ese edificio no existiría. Entonces termino mi reflexión diciendo, sin Manuel Ayau, esto no existiría. ¿Qué habría? Otra cosa, a lo mejor un multifamiliar, a lo mejor seguiría la barranca y a lo mejor la Marroquín, nunca hubiera existido. Entonces, sí hay gente indispensable para que las cosas se hagan. No es cierto que no somos indispensables. Todos somos indispensables. Sus padres fueron indispensables para que ustedes existieran. Si no, serían otros. Ese es lo bonito de que todos somos parecidos, pero nadie es igual. Una vez hecha esta reflexión, nos vamos a lo que nos ocupa hoy, este tema. Y la principal tesis de esta disertación es que si el derecho en realidad es base del crecimiento económico. Y por eso tenemos que hacer una breve reflexión histórica. El ser humano, el Homo sapiens. Hay varias versiones de cuánto tiempo tenemos sobre la faz de la Tierra, y hay quienes hablan de 125,000 años. Es un chorro. Y de esos 125,000 años, el hombre vivió más de 100,000 años, ¿saben cómo? Como animal, en cuevas, comiendo carne cruda. Por ejemplo, algún investigador dijo que la civilización aumentó cuando el hombre coció la carne. ¿Por qué? Porque antes comía carne cruda y tardaba en digerirla un día, 2 días, casi no comía.
pero después comió más proteínas. Esto es un proceso fisiológico, pero también hay un proceso social. ¿Qué fue lo que detonó el progreso del hombre? ¿Por qué tan solo hace 8.000 años con Sumeria empieza a hablarse de la civilización? Pues simplemente el cambio fisiológico en el ser humano o un cambio social. Y hay quienes partimos de la premisa que fue un cambio social, que fueron las reglas que regían a la sociedad. Vemos que el ser humano durante mucho tiempo vivió en un estado de fuerza y que solamente apenas hace 8.000 años empezó el Estado de Derecho. Y ojo, aquí hay que distinguir, y ya lo hice con un grupo de ustedes, entre varios conceptos, que es la ley, el derecho y la justicia. ¿Por qué? Porque en 125.000 años ha habido leyes, y la ley que prevaleció durante mucho tiempo es la ley del más fuerte, que todavía prevalece en algunas partes o en algunos salones. Llega el grandote y se quiere sentar donde se le da la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy grandote. ¿Correcto? ¿Creen que porque miden más de 1,80, como algunos compañeros aquí que ya ven, van a imponer su fuerza? Entonces, durante mucho tiempo la fuerza era la ley. Si a alguien le sobraba comida, llegaba otro y se lo quitaba porque era más fuerte. El tener necesidades era suficiente justificación para quitarle a otro lo que tenía. Entonces, fíjense qué interesante. El que me sobrara algo más allá de lo que podía yo consumir en un día, me ponía en situación de peligro. ¿Por qué? Porque me lo podían quitar los demás, me podían matar. O sea, la forma de apropiarse de algo era la fuerza. Por lo tanto, a nadie le convenía producir más de aquello que consumía en un día. Se convertía ¿en qué? En un platillo de los ladrones. Creo que en ese tiempo no había la concepción de respetar lo que era otro. Entonces, ese estado de fuerza, esa ley del más fuerte, empieza paulatinamente, gradualmente, a convertirse en un estado de derecho o estado de leyes. Pero ojo, de leyes que respetan el derecho. Y en una sociedad en que empieza a funcionar algo que ahora lo traemos en la boca, pero a veces no sabemos qué significa: la justicia. Todo el mundo dice luchar por la justicia, y ninguno de ustedes diría que es injusto, pero a veces lo somos. ¿Qué es la justicia? ¿Hay aquí algún estudiante de derecho que no le dé vergüenza, o algún abogado después les da vergüenza decir que son abogados? No. ¿Qué es la justicia? Hay una definición de un señor que se llamaba, creo que Ulpiano, y que a veces la repetimos o lo repiten quienes somos abogados, en latín, para impresionar a la gente. Justicia es constant et perpetua voluntas jus sunt cuique tribuere. ¿Le entendieron? No, no se preocupe. Es latín de cocina, se llama. Latín vulgar. Si estuviera Armando de la Torre, profesor que sabe latín, o dice el que sabe latín, me hubiera corregido. Pero no está. ¿Qué quiere decir esto? La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. ¿Y cuál es el problema de la justicia? ¿Qué es lo suyo de cada quien? ¿Y cuándo se empieza a hacer justicia? Cuando en la sociedad se reconocen los derechos. ¿Por qué? Porque no toda la ley es justa. No confundamos gobierno de leyes con Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que se respetan los derechos de cada quien.
Y tenemos que ver cuáles son los derechos de cada quien. ¿Es bueno este Estado de Derecho? ¿Es bueno que existan leyes? Sí, siempre y cuando las leyes protejan los derechos y hagan justicia. Una sociedad sin leyes sería un caos. No sabríamos cuáles son las reglas del juego. Pero una sociedad con la ley del más fuerte, pues es menos caos que sin leyes, pero es también una sociedad injusta. Y así vivió mucho tiempo. El más fuerte era el que tenía el derecho de tener todo. Una sociedad sin leyes, si aquí hay economistas, los costos de transacción serían altísimos, porque no sabemos si van a cumplirse los pactos, si alguien, ¿qué le va a pasar si me quita mi casa? Si alguien me mata. Entonces tiene que haber leyes. Pero también el exceso de leyes, que es en lo que han caído muchos países, nos lleva ¿a qué? Al caos. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales que implica un Estado de Derecho, valga la redundancia? Que algunos le llaman derechos naturales, otros le llaman derechos humanos, pero te han politizado porque también hay falsos derechos, o derechos populistas, o derechos demagógicos que no son verdaderos derechos. ¿Qué protección, de qué derechos constituye un Estado de Derecho? Lo constituye proteger 3 derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Derecho a la vida, el común denominador de los 3 derechos, implica que me respeten el derecho a vivir. Derecho a la libertad, que implica que me respeten el derecho a decidir. ¿Qué me da el gobierno para el derecho a la vida? Esto es importante. No me da nada, simplemente tiene que garantizar que me respeten mi vida. ¿Qué me da para que yo tenga derecho a la libertad? Nada. Simplemente me garantiza, fíjense, que me respeten el derecho a decidir. El derecho a la propiedad. ¿Qué me da el gobierno? Nada. Simplemente que me respeten lo que es mío o que me restituyan lo que me han quitado, que es la justicia, dar a cada quien lo que es suyo. Por eso hay que reconocer el derecho de la propiedad. Fíjense, si no se reconoce por la autoridad, no se reconoce por quien hace justicia el derecho de propiedad, no puede haber justicia. ¿De quién es esto? De todos, ya lo agarré yo. La mayor parte de los jueces tienen que decidir quién es el titular del derecho a una casa, a un carro, aún a un hijo. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Tenemos derecho a la vida. Es un delito el que le quite la vida a otro. Y esto que estoy diciendo parece una verdad de perogrullo, parece algo muy lógico, pues esto durante 100.000 años no se respetaba en las antiguas sociedades humanas. Cualquiera podía quitarle la vida a otro, cualquiera podía convertirlo en esclavo a otro y cualquiera podía quitarle las propiedades a otro. Y al no respetarse, no había progreso. Fíjense, estas conclusiones como que son muy lógicas, pero a veces los olvidamos. Alguien en una guerra, en donde están cayendo bombas, ¿va a pensar en invertir? ¿Va a pensar en ahorrar? Alguien en una sociedad en donde tengo que hacer todo lo que otro quiere, ¿va a pensar en invertir? ¿En ahorrar? Si ustedes en este momento regresan a su casa y se encuentran otras personas dentro de ella
y les dice sálganse, y la persona dice, mire, lo siento, nos mandó el Departamento de Reforma Urbana y nos dijo que usted aquí vivían solamente 4 personas y tienen 6 recámaras. Entonces nos dijo que podíamos ocupar estas recámaras. Sálganse. Va usted y dice, pues no los podemos sacar. ¿Ustedes creen que alguien, sabiendo que en esa sociedad pasa eso, iba a construir una casa? Y esto se ha violado en muchos países. Si ustedes ven por qué, y esto nos explica a veces el por qué no hemos progresado. La miseria es la forma normal del ser humano. Y hubo miseria porque no hubo respeto a estos 3 derechos. ¿Por qué en México, por qué en Guatemala el campo se quedó miserable? Y voy a hablar de México para no hablar de Guatemala. En México tuvimos una reforma agraria que de 1914 a 1994, 80 años, repartió la tierra, con la excusa de darle tierra a los que no tenían y con la excusa de que había latifundios que eran muy grandes. ¿Qué generó? Una falta de respeto al derecho de propiedad. ¿Y qué generó? Que el campo mexicano se quedara miserable. Y que millones de campesinos mexicanos que les habían dado un pedazo de tierra y que lo que querían era un trabajo bien remunerado, la abandonaran porque no les interesaba o no tenían la capacidad de producirla, ni la tierra tenía el tamaño suficiente para ser competitiva ni productiva. ¿Saben qué hacían? La dejaban abandonada y se iban a buscar un trabajo en Estados Unidos. Esto se llama una política pública negativa que olvidó una cuestión fundamental, que es el respeto al derecho de propiedad. ¿Qué implica el respeto al derecho a la vida? Un ambiente en donde haya ¿qué? Paz y justicia. Que esto es lo primero que tiene que garantizar un gobierno. Pero a muchos gobiernos se les hace como que ellos tienen que hacer más y no acaban de garantizar la paz ni dar justicia. En México se dice, por ejemplo, la justicia es gratuita y expedita. Ni es gratuita ni es expedita, porque si usted quiere que le haga justicia, hay que caerse con dinero normalmente. Y si quiere que es expedita, que quiere decir rápida, hay que dar dinero. Entonces vemos que la gente que no tiene recurso, es difícil que le hagan justicia. Hace falta más esfuerzo para paz y justicia. Esto implica también el respeto al derecho a la vida. Derecho a la libertad, ¿qué implica? Libertad religiosa, libertad de movimiento y libertades económicas, entre otros. Hay una frase que me gusta mucho, que en inglés es take for granted. ¿Saben ustedes qué quiere decir? Dar por hecho. La libertad religiosa la damos por hecho. No, señores. La mayor parte de la historia de la humanidad no hubo libertad religiosa. Se mataba al que tenía otra religión. Y no solo los musulmanes, también los católicos se mataban entre ellos. Si había un protestante, había que matarlo, y el protestante mataba al católico. Y los quemaban. Eso fue el común denominador. ¿Y qué pasaba? Esos pueblos no progresaban. Libertad de movimiento. La mayoría de ustedes, pues si quiere se va a otra parte, si tiene dinero, o si no, pues se va de ilegal, ahí a México, se sube a un ferrocarril, y si la libra, si no le hace nada a los narcos ni nada, pues llega a Estados Unidos, si no lo agarra la migra, ya se fue para allá. Pero hay países, todavía como en Cuba, como gran cosa, están ahora anunciando que van a tener libertad de movimiento, que la gente va a poder salir. ¿Qué quiere decir? Que no podía salir. Y durante mucho tiempo la gente estaba atada a su tierra, no podía salir, no había esa libertad de movimiento. Libertades económicas. Hay quien lo identifica como partidario del liberalismo. En parte sí, pero ¿son qué? Es la naturaleza del ser humano. Y hay quien dice, yo estoy en favor de la libertad religiosa, pero no de la libertad económica. Pues es parte de la libertad.
El que si tú quieres, trabajes. El que si tú quieres, no trabajes. Poníamos el ejemplo de que hay veces que la semántica disfraza situaciones. Por ejemplo, ¿ustedes estarían a favor de una ley contra la vagancia? Por favor, levante la mano el que estaría a favor de una ley contra la vagancia. No hay partidarios de la vagancia aquí. A ver, el que levantó la mano el otro día, tú querías ser partidario de la vagancia. ¿Verdad que no? Ahora, levante la mano el que esté en contra de una ley de trabajos forzados, por favor. ¿Quiénes están en contra de una ley de trabajos forzados? Muchas gracias, la mayoría. Pues, como diría el indito, es lo mismo. La ley contra la vagancia que la ley de trabajos forzados es lo mismo. En Cuba había una ley contra la vagancia que decía: será declarado prevago el que falte 3 días seguidos sin justificación. Será declarado vago el que reincida y podrá ser recluido hasta 2 años en prisión. ¿Qué es eso? Una ley de trabajos forzados. En una democracia, en un país libre, yo puedo decirle a mi patrón: fíjese que ya no quiero venir. Oye, ¿por qué? Porque me voy a dedicar todo el día a ver telenovelas. ¿Qué me puede hacer? Nada. Y todavía en estados disque protectores de los trabajadores le dicen al trabajador: no hombre, demándalo. Tú renunciaste, pero demándalo. ¿Y quién quita y le gana la demanda? En México pasa eso. Entonces se va a su casa, abandona el trabajo, demanda, el patrón se atonta y todavía le tiene que pagar ese flojo. ¿Pero en nombre de quién se hace? Del trabajador. Como sería injusto el que al trabajador le dijeran: oye, no nada de ver telenovelas, viejito, aquí vas a trabajar. ¿Les pareciera justo? Es injusto. Como también es injusto que el que se vaya: pues ahora te voy a demandar. Oye, no te corrí, te fuiste, a ver, pruébame lo que me fui. Mi palabra contra la tuya. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya hay políticas económicas que ponen en entredicho esta cuestión fundamental. Pero lo importante es que tengamos la noción clara de qué implican estos derechos, porque en muchas ocasiones se confunden. Por ejemplo, tenemos el derecho de propiedad. ¿Qué implica el derecho de propiedad? Un orden jurídico que no permite invasiones ni expropiaciones, que no me quiten mi casa, que no me quiten mi empresa, como está sucediendo en Venezuela, que de repente alguien es de la oposición y llega un decreto del señor Chávez que ojalá se mejore en beneficio de los cubanos, que les está dando gratis o casi gratis gasolina que después revenden ellos, y no hay que desearle mal a nadie, pero el hecho es que si alguien estaba en contra de él, le expropiaban su terreno, le expropiaban su casa, le expropiaban su empresa. Ahí se están violando ¿qué? Los derechos fundamentales. Pero cuidado, porque hay una interpretación demagógica de los derechos. Entre la libertad hay el derecho de trabajar, como dijimos, o no trabajar. De trabajar en lo que yo quiera, ¿correcto? Pero el derecho al trabajo, hay quienes demagógicamente lo entienden como el derecho a que el gobierno tiene que darme trabajo. El derecho a tener una casa tiene que entenderse como el derecho que yo tengo a construir mi casa y que los demás la respeten, no que el gobierno me tiene que dar una casa. Y hay quienes por cuestiones electorales, engañando a la gente, llevan a nivel constitucional el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación? Que cada quien se puede educar y que nadie puede negarle educación a una persona, pero que lo tienen que pagar. Pero no es que el gobierno les va a dar educación a todo. Yo pregunto, ¿de dónde va a sacar el gobierno los recursos para darle casa, trabajo, el derecho a la alimentación, comida, el derecho al vestido, vestido a todos? ¿Es posible? No.
Pero tenemos entonces que se han prostituido los derechos por cuestiones demagógicas y por cuestiones de grupos que en base en eso le exigen al gobierno. ¿Y el gobierno de dónde toma el dinero? De todos los demás. Los derechos fundamentales tienen la característica de que no implican un hacer o un dar por parte del gobierno, sino un respetar y un garantizar. Entonces tenemos con que la violación de estos derechos, el derecho de propiedad, reduce ¿qué? Algo que es fundamental para el progreso, la inversión. Fíjense, cuando no está el derecho claro, nadie invierte. No sé si ustedes alguna vez han visto un edificio abandonado aquí en Guatemala y preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está abandonado ese edificio? ¿Por qué están los vidrios rotos? ¿Por qué nadie lo pinta? Dicen, pues es que el dueño murió y dejó intestado el edificio y se están peleando los herederos la propiedad. Y mientras están peleando, ¿quién es el propietario? ¿Quién tiene interés en pintarlo? Nadie lo puede rentar, no se puede vender. ¿Y qué empieza a pasar con esa propiedad? Se empieza ¿qué? A deteriorar. La propiedad privada, que es reiterativo, porque propiedad que implica que alguien tiene el uso y la disposición de un bien y los demás lo tienen que respetar. Quizá valga la pena reflexionar rápidamente sobre un principio ecológico, porque ahora hay muchos ecologistas. Qué bueno que cuidemos el medio ambiente, yo lo cuido, me gusta, pero hay lo que yo llamo ecologistas de fin de semana. ¿Cuáles son? Los que entre semana botan basura y el fin de semana se van a recoger un poquito de basura al bosque. Los que hablan del calentamiento global y no saben ni realmente qué es el calentamiento global, pero hablan del calentamiento global. ¿Cuál es la causa por la que se sobreexplotan los ríos y los bosques? Porque se están acabando muchas especies en los mares. ¿Saben por qué? Lo explicó hace 2000 años Aristóteles y también un señor que se llama Harding. El principio de Harding. No sé si ustedes lo hayan estudiado y si no, estudienlo. Y que también se conoce como The Tragedy of the Common, la tragedia de lo común. ¿Qué es lo que dijo Aristóteles hace más de 2000 años? Lo que es común a todos, nadie lo cuida o tiene un cuidado menor. Cuando no hay derecho de propiedad, y esto es lo que aportó Harding en su principio de Harding, se explotan los bienes en tal forma que no son sustentables. Es muy bonito hablar de desarrollo sustentable. Tengo precisamente un librito que obviamente les recomiendo que lean, porque hay que recomendar los libros de uno antes que los de otro, que se llama Propiedad y Desarrollo Sustentable, y que la tesis fundamental es que aquello que es apropiado o apropiable es lo que tiene sustentabilidad, y aquello que no puede ser apropiable, que es de todos, es lo que se acaba. Yo pregunto, ¿qué animales se están extinguiendo? ¿Los que son propiedad o pueden ser apropiables o los que no son apropiables? Los huevos de tortuga se están extinguiendo. El pavo salvaje ya se está extinguiendo. ¿Ustedes saben cuál es el huevo que más consume el ser humano? El de gallina. ¿Ustedes han oído hablar de que hay escasez de huevos de gallina? La carne que más come el ser humano es la de gallina. ¿Han oído hablar que los pollos están en peligro de extinción? ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre los reproduce. Las mascotas, los perros, ya son hasta plaga. En mi país ahorita está de moda una noticia, perros que mataron a unas personas. ¿Por qué? Porque se volvieron salvajes. ¿A qué es a lo que vamos? Que el derecho de propiedad es el mejor racionalizador de la ecología. Es interesante, cuando se unieron las dos Alemanias,
porque hay veces que se identifica la lucha, y aquí viene una cuestión ideológica que es importante, porque se identifica la lucha por la ecología con la izquierda. Normalmente los que se dicen de izquierda se manifiestan como defensores de la ecología. ¿En qué países es donde se ha destruido más el medio ambiente? Pues en los países en donde están más atrasados. Por ejemplo, cuando se unieron las dos una Alemania se calentaba con carbón todavía, que es muy contaminante, mientras la otra con gas. ¿Por qué? Porque estaba atrasada. Entonces ya también se está acabando el mito que la mayor emisión de gases viene de los países más adelantados, la mayor contaminación viene de la pobreza. Agua contaminada, basura. Claro, ustedes van a estudiar en economía lo que se llaman las externalidades negativas. Esos hay que limitarlas, hay que multarlas. Pero de eso a que la propiedad de todos o que la propiedad gubernamental sea la que más cuida la ecología, hay muchos ejemplos de que no es verdad. Pero quiero centrarme en la inversión, porque esto también nos va a llevar a otra afirmación, que es fundamental en economía. ¿Cuántos políticos no han escuchado ustedes que dicen, vamos a reducir la pobreza, vamos a dar tal programa para reducir la pobreza? Y aquí vamos a partir de una premisa que por favor apunten, porque veo que muchos traen dónde apuntar. Yo a mis alumnos les digo, apunten o hagan como que apuntan para que yo crea que están apuntando. Así es. Más inversión, ojo, es igual a más empleos y crecimiento. Menos inversión es igual a menos empleos y crecimiento. Vamos a decir que la inversión la genera el ahorro. Y el ahorro se puede dedicar a dos partes, una al gasto y otra a la compra de bienes de capital, maquinaria, a la compra de mercancía no para consumir, sino para vender. País que crece es donde hay mayores márgenes de inversión. Y la inversión solamente se da en los ambientes en donde se garantizan los tres derechos fundamentales: vida, propiedad y libertad. Mayor grado de garantía y estabilidad de estos derechos, mayor grado de inversión. Y algo muy importante que ustedes deben de tener claro, y para que distingan una política pública que va a reducir la pobreza y otra que es demagogia, para hablar claro. El único medio para reducir la pobreza, ¿cuál es? La inversión. Si una política pública no nos lleva a la inversión, no sirve para reducir la pobreza, por muy buenos deseos que tenga el hacedor de esta política. ¿Qué países progresan? En donde hay mayor inversión. El secreto de los Estados Unidos sigue siendo que es el país que recibe la mayor inversión extranjera del mundo. El siglo pasado, con las 2 guerras mundiales en Europa, la gente se llevaron su oro y se fue también el capital humano a los Estados Unidos. Y no hablamos del siglo pasado. El país que tiene la mayor inversión o ahorro interno y tiene la mayor inversión de fuera es el que va a progresar. Y la gente va a invertir donde hay seguridad, donde hay garantía en la propiedad y donde hay libertad para producir lo que yo quiera y venderlo a los precios que yo quiera. Y vamos a los hechos, porque no nos vamos a quedar en la parte teórica. Vamos, no tan solo a la parte lógica que hemos dicho. ¿Cuál es la parte lógica? Con una reflexión ustedes lo dicen. Yo invertiría en mejorar mi casa o en construir un edificio si supiera que en cualquier momento me lo pueden quitar. No, eso es la lógica. Entonces necesitamos leyes que me garanticen por tiempo, porque la inversión implica un periodo de maduración, un ahorro presente, un sacrificio presente para vivir mejor en el futuro. Pero si yo veo una incertidumbre de las leyes, que cada gobernante que llega reinventa el país, cambia la constitución, pone lo que se le da la gana y hace lo que se le da la gana, los índices de inversión son más bajos.
¿Qué países progresen? Donde hay más inversión nacional y donde la inversión de otros países se va, como pasó en Estados Unidos. En 2011, ¿cuál fue el país del mundo que recibió más inversión extranjera? Estados Unidos. De todos, de los países desarrollados, ¿cuál fue el que recibió más inversión? China. ¿Por qué ha progresado China? Porque cambiaron sus leyes. Antes el único que invertía, ¿quién era? El Estado. Había un capitalismo de Estado. ¿Quién hizo que China botara a la basura todas las políticas que había puesto Mao, que se derivaron del marxismo-leninismo? ¿Por qué las botaron a la basura? Porque el Papa les dijo, porque llegó la CIA y les dijo, o hubo una guerra y obligaron. ¡No! Porque fracasaron, porque había miseria en China, porque se morían de hambre, porque en 1959, debido a una política de industrialización de Mao Zedong, tuvieron una hambruna que está documentado. Súbanse a YouTube y búsquenlo. Hubo canibalismo, los chinos se comían unos a otros por una política equivocada que les dijeron que iban a formar fundidoras y fundieron todos los utensilios del campo. Esto es histórico. Llegó un momento que no tenían que comer los chinos. Y después, ¿a qué le echaban la culpa de la miseria de la India y de la miseria de China? ¿Qué era lo que se decía entre todos? La sobrepoblación. ¿Sí o no? Es que son muchos. ¿Y ahora quién habla de eso? Ya hay provincias de China, yo acabo de estar, estuve en el 2010 en la provincia de Chancay, en un corredor de maquilador. Aunque ustedes no lo crean, hace falta mano de obra en esas provincias. Y como hay demanda de mano de obra, ¿qué pasa con los salarios de los chinos? Están subiendo. Con las políticas anteriores no había inversión, los chinos comían una vez al día, a mí me tocó ir verlos, lavaban sus cosas entre el aguas negras, tenían una muda que les daba el gobierno de color verde, los funcionarios eran de color gris. Yo viví, mejor dicho, vi esa China. Y ahora que fui, hagan de cuenta un cambio. ¿Por qué ese cambio? Porque cambiaron las reglas, porque dejaron entrar a la inversión extranjera, porque se convirtieron en la maquiladora del mundo. Con salarios miserables en un principio, sí. Pero ¿cuáles eran los salarios antes? No había empleos. Yo vi a los chinos, miles, cientos de chinos, sentados en las banquetas sin hacer nada. No es posible que el gobierno le dé trabajo a todos. ¿Qué pasó? Los chinos dijeron, no es posible esto. Cuando, creo que fue en el 94, no me acuerdo, Hong Kong regresa a China. Todos pensamos, inclusive yo, van a acabar con la libertad económica de Hong Kong, que era de los países más libres del mundo. ¿Saben cuál es el secreto de China? No acabó con el sistema de Hong Kong. Copió para toda China el sistema fiscal de Hong Kong, el sistema laboral de Hong Kong, pero se quedó con un sistema autoritario. Pero sea lo que sea, China recibe en este momento más inversión extranjera que Brasil y que México. ¿Y Guatemala? Somos chiquitos. No nos compare. Brasil es grandote, México es grandote, China es grandototota. No venga usted a compararnos. Nosotros somos un país chiquito. Y somos de guatemaltecos. ¿Y qué? Pues los guatemaltecos somos flojitos. Los chinos son muy inteligentes. Ese es otro de los grandes mitos. Yo cuando fui a China en 1977, ¿saben qué daban los chinos? Lástima. Era lo único que daban. Ahora, ¿qué dan los chinos? Envidia. Pregúntale a un empresario qué dicen los chinos. No, esos chinos desgraciados, es que hacen esto, es que no le dan de comer a la gente. No es cierto. Están más pobres en África. ¿Y por qué no va la gente a invertir? Y voy a decir algo muy duro. Hay zonas en Guatemala en donde el trabajador gana menos que en China.
¿Y por qué no vienen a invertir aquí? Entonces no es por la miseria, por lo que únicamente que van las maquiladoras, es por la seguridad jurídica. Pero sí, ya es hora de que nos quitemos la idea de que México está mal porque somos mexicanos, de que Guatemala está mal porque somos guatemaltecos. No nos compares con los gringos, no nos compares con los chinos. Oye, ¿con quién quieres que te compare? ¿Con los marcianos? Es que somos únicos nosotros. Nosotros somos corruptos. No es cierto. ¿Son tan corruptos los chinos como los guatemaltecos o los mexicanos? Lo importante son las instituciones. Voy a decir un ejemplo, no quiere decir que hagamos igual que los chinos. Me contaba un empresario que estaba en China, que le robaron la cartera. Pasó y de repente llegaron a su oficina, la policía china, ¿se acuerdan? Se hacía Basile de la policía china. Este parece policía chino. Bueno, decía, le dijo, señor, ¿esta es su cartera? Sí, señor. Se la robaron. Dice, sí, aquí está su cartera. Ah, dice, ¿ya agarraron? Sí, señor. Lo invitamos a la ejecución del señor que le robó la cartera. Dice, yo dije, no, paso. Déjenlo, pobrecito. No, señor, si no le venimos a pedir permiso. Nada más le venimos a entregar su tarjeta y si usted quiere ir a la ejecución del señor que le robó su cartera. Ahí no hay impunidad. Yo no quiero decir que aquí también matemos al que robó una cartera, pero por lo menos que lo agarremos. La impunidad, le voy a decir en México, no sé cómo andan aquí. En Japón, por ejemplo, de cada 100 personas que cometen un delito, agarran al 95% y el 90% pagan por el delito, o sea, con cárcel lo regresan. En México, de cada 100 personas que cometen un delito, agarran como al 8% y solamente el 2% son juzgados. Entonces, pues en un juego de azar, pues es más llamativo ser delincuente en México que en China. Entonces, no es, por ejemplo, se dice, es que el espíritu de emprendimiento en Estados Unidos, no es cierto, señores. Ahí está el estudio que hizo Enrique Gersi y Hernando de Soto, que alguna vez algunos se los van a presentar, cuánto tiempo se llevaron en abrir una empresa en Estados Unidos y cuánto en México, cumpliendo con todos los requisitos. Perdón, en Perú y en Estados Unidos en Tampa. En Estados Unidos, en Perú, para cumplir con todos los requisitos, y tuvieron que dar mordidas o coimas, como le llamaban allá, se tardaron 9 meses para abrir una empresa. Esa misma empresa hicieron el experimento en Estados Unidos. ¿Saben cuánto se tardaron en abrirla? 4 horas. No tenemos espíritu de emprendimiento los mexicanos ni los guatemaltecos. No, es que tenemos exceso de leyes que aumentan los costos para abrir una empresa. La ley laboral. En Estados Unidos usted contrata a un pelado, llega el lunes borracho y le dice, hasta aquí, viejo. Oiga, aquí ni las gracias te voy a dar, trabajaste el viernes 6 horas, aquí están tus 6 horas y que Dios te ayude, lárgate. ¿Qué hace este tipo? Contrata más. Aquí, en un taller, llega el trabajador borracho. Oye, ¿cómo llegues así? Vete a tu casa a descansar. Llega el lunes y dice, oye, ya no te puedo contratar. No, tú me contratas. Bueno, pues si quieres me voy. Lo demanda. El dueño del taller recibe la demanda, no le hace caso porque dice, pues este es un borracho que ni lo corrí, sino que ya no regresó. Si no contesta la demanda, según la ley laboral en México, acepta todo lo que le pide el trabajador y el trabajador le pidió 2 millones de pesos. Al rato el negocio es del trabajador borracho y pierde el dinero ese pequeño empresario. ¿Qué hacen en México? Piensan mucho en crear una empresa. Y cada año aumenta la cantidad de meses que hay que liquidar a la persona si lo despedimos. Y llega el momento que hay personas que tienen mucho tiempo, la empresa necesita innovar y el sindicato dice, pues a mí me tienes que despedir conforme a la ley, y hago números y veo que es más el pasivo laboral que lo que yo produzco en la empresa. ¿Qué hago? Le digo al sindicato, quédate con la empresa. Así ha pasado mucho más. El sindicato se queda con la empresa, a los 3 años quiebra y pierden el empleo todos. Entonces la legislación es lo que hace que muchas veces llegue inversión a un lado u otro, o los impuestos.
Pero decíamos que vamos a ver cómo le va a Guatemala. El problema no son los guatemaltecos, son las leyes. ¿Por qué llega muy poca inversión extranjera a Guatemala? Porque somos chiquitos. En Hong Kong el año pasado llegaron 83,000 millones de dólares. En Singapur 64,000. En Honduras 1,000 millones. Y en Guatemala 960 millones. O sea, en Guatemala llega menos inversión extranjera que en Honduras. Para que ya no digan que en China, que en Hong Kong. Porque a veces creemos que aquellos son superhombres. Hombre, Singapur, antes de cambiar al libre mercado, era un refugio de borrachos, de drogadictos, de rateros. ¿Sí? Y cambió radicalmente. ¿Qué tenemos? Aquí vamos a compararlos. Hong Kong es un país chiquito, 697 kilómetros cuadrados. Y está lleno de gente, porque antes se acuerdan que era la sobrepoblación. Miren, 7,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Singapur, apenas 1,100 kilómetros cuadrados, 6,400 habitantes por kilómetro. Guatemala, más de 100,000 kilómetros cuadrados. 100 veces, podemos decir, mayor que Singapur, casi 100 veces mayor. Y no tiene una presión de población. Y está mucho más pobre que Singapur y Hong Kong. Con un producto por habitante, ya no lo saqué, mucho más bajo. ¿Por qué? Porque allá hay estabilidad jurídica. Porque allá son empresas competitivas. Le decía yo a alguien que ya no es cuestión de izquierda o derecha, sino qué funciona o qué no funciona. Hay quienes todavía se van, esta es economía de izquierda, es economía de derecha, esta es neoliberal, este es socialista. Esos son pamplinas. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de la medicina de derecha y de la medicina de izquierda? Hay aquí profesores de ingeniería que son de la ingeniería de derecha y la ingeniería de izquierda. No se rían. ¿Por qué si hay economía de derecha y economía de izquierda? Esa fue la discusión mítica del siglo XX. Hay economía que funciona y que no funciona. Cuando le preguntaron un grupo de mexicanos que fue al vicepresidente chino, oiga, pero si ustedes son marxistas, ¿cómo están haciendo todo eso? Dijo, miren, lo importante es que el gato atrape ratones, no de qué color sea el gato. Y vamos a otra cosa, amigo. No se tomaron la molestia ni de dejar de ser socialistas. ¿Por qué se acabó la Unión Soviética? Porque fracasó el sistema del capitalismo de Estado. Pero le decía yo hoy a algunos amigos profesores con los que comí, hay siempre quien gana con políticas económicas que perjudican al país. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la pobreza en China. Cuando era capitalismo de Estado, el 86% tenía un ingreso menor de $2 al día. En el 2010, en 30 años, salieron de esa pobreza extrema 600 millones de chinos. ¿Cómo? Haciendo un huequito de libre mercado en China. El producto per cápita en China aumentó de $314 en 1990 a $4,428 en el 2010. No tengo los datos, pero estoy seguro que en 1990 China tenía un producto per cápita menor que el de Guatemala. Chéquenlo, por favor. Y casi estoy seguro que actualmente China tiene un producto por habitante mayor que el de Guatemala. ¿Se volvieron más inteligentes los chinos y más tontos los guatemaltecos? Pregunto. Aquí está la India. Igualmente pasó. ¿Por qué ha aumentado la India? ¿Hay muchos pobres en la India? Sí, pero hay menos que antes. ¿Por qué? Porque ya se abrieron en ciertos sectores al mercado, no totalmente. Entonces, ¿cuál es el sistema natural que genera? El de libertades económicas, el de protección a la propiedad. Y ya no es una cuestión ideológica, simplemente
hay que ver la realidad del mundo. Y en todos los sectores. Por ejemplo, hay monopolios estatales que son antieconómicos, los casos de las petroleras. Y ahorita en Guatemala se va a tener que tomar una decisión, porque ya se está descubriendo petróleo en Guatemala. Y hay mucho petróleo en Guatemala, para que ustedes sepan. De una vez, pueden ser ricos. Pero depende. Hay 3 caminos, lo que se llaman políticas públicas. Una, que generen un monopolio estatal petrolero como Pemex. Si quieren les cuento cómo nos va con Pemex. O como Chávez, que ya convirtió otra vez el monopolio estatal petrolero. 2, que le hagan como Brasil y Colombia, que creen una empresa estatal. Aquellos ya la tenían, pero la abrieron a la inversión privada. Aquí pueden crear una empresa estatal y abrir la inversión privada. Y 3, que se haga como Estados Unidos, que dejen que los particulares le entren al petróleo y que el gobierno les quite una parte a título de impuestos o de concesión o lo que ustedes quieran. ¿Cuál ha tenido más éxito? Le voy a poner un ejemplo. Los ejemplos extremos. El Golfo de México, que creo que a ustedes les toca un cacho, ¿no? ¿Verdad? Pero por ahí es más o menos, ¿no? Es el mismo mar y es el mismo fondo y es probable que ahí haya aguas profundas. También en Guatemala, petróleo. El Golfo de México se dividió en 3. Una parte para Estados Unidos, una parte para México y una pequeña parte para Cuba. Cuba, Castro se fue al capitalismo salvaje. Le dijo a los inversionistas, mita y mita. No tiene nada de socialismo, lo que ustedes saquen. En México, pues somos más formales, tenemos un monopolio de Estado, el petróleo es de los mexicanos, solamente el Estado lo puede sacar. ¿Cuáles han sido los resultados? La división virtual entre México y Estados Unidos, hay mayores kilómetros con México. En México se han perforado 14 pozos en aguas profundas. Cada pozo le ha costado al gobierno, a la empresa estatal, un promedio de $150 millones cada pozo. La mayoría de ellos no se ha encontrado petróleo que pueda ser utilizado con fines comerciales. Y en los que se ha encontrado, no tenemos ni la capacidad técnica ni financiera para sacarlo. Y el gobierno tiene que pagar todas esas investigaciones. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que es más rico que el de México, no ha invertido un solo centavo en la exploración del petróleo. Hay 30 empresas privadas explotando el petróleo. Ya están sacando en este momento 1 millón de barriles diarios y el gobierno de Estados Unidos ha recibido miles de millones de dólares en impuestos de los barriles que están sacando. Para que ustedes vean la cantidad, en el Golfo de México, en Estados Unidos, se están sacando más barriles que en California, o más barriles que en Alaska, o más barriles que en Texas. ¿Y por qué no se sacan en México? ¿Somos tontos los mexicanos? No, porque hay un monopolio que o el gobierno o nadie. Después de esto, ¿qué le recomendarían ustedes al gobierno de Venezuela, de Guatemala? ¿Estar como el de Venezuela, como el de México o como el de Estados Unidos? Ahí se las dejo. Aquí tenemos los datos, tan solo en América Latina, porque hay quien dice es que el gringo es diferente. Pemex en México es monopolio petrolero del Estado. Su producción del 2000 al 2011 ha bajado en 26%. PDVSA, Venezuela, es monopolio petrolero, su producción ha bajado en 16%. Petrobras es monopolio, no es monopolio, está abierto a la inversión privada, ha aumentado del 2000 al 2011 70% su producción. Ecopetrol también ha aumentado en 73% su producción. Entonces, ya no estoy yo aludiendo cuestiones ideológicas, sino cuestiones históricas. A nivel americano, por ejemplo, Venezuela es el primer lugar en aumentos de precio. Chile es el primer lugar en libertad económica. Venezuela es el primer lugar en devaluación. Chile es el primer lugar en desarrollo humano. Venezuela es el primer lugar en expropiación de empresas privadas y pérdida de libertades económicas. Chile es el primer lugar en transparencia gubernamental. ¿Cuáles son los resultados? Venezuela
es el primer lugar en corrupción. Chile es el primer lugar en flexibilidad laboral. Venezuela es el primer lugar en rigidez laboral, o sea, es más difícil despedir. Y aquí Chile es el primer lugar de flexibilidad laboral en América Latina. Venezuela es el primer lugar de salidas de inversión. Chile es el primer lugar de recepción de inversión extranjera directa por habitante, como proporción del tamaño de su PIB. Yo pregunto, ¿qué modelo debemos de tomar? No igual, no imitar, ¿el de Venezuela o el de Chile? Y Chile, en los años 70, estaba igual que Venezuela. Hay cuestiones que son principios. Todos nosotros queremos mayores salarios reales. ¿Qué tenemos que hacer? Mayor productividad. ¿Qué es la productividad? Producir más en menos tiempo. Y para esto, ¿qué necesitamos? Inversión. Estamos yendo al revés. ¿Qué quiere decir inversión? Invertir en capital físico, que es la maquinaria, y en capital humano, que es la capacitación. Y para que haya inversión, debe haber ahorro, que es producto de la ganancia. Y para que haya ahorro, tiene que haber que producir más de lo que se consume. Ahora nos vamos al revés. El desarrollo, ¿de qué es consecuencia? De producir más de lo que se consume, de ahorrar, de invertir en capital físico, en capital humano. Esto nos lleva a mayor productividad, esto nos lleva a mayores salarios. Y para que todo esto se dé, tiene que haber paz y leyes que garanticen el derecho de propiedad fundamentalmente. El de la vida ni lo ponemos porque es obvio. Y la libertad va implícito al derecho de propiedad. Entonces, toda política que no implante y garantice esto, limita, retarda el desarrollo. Por eso es muy importante que en la democracia haya una continuidad fundamental en el respeto a los derechos de propiedad. ¿Por qué en Estados Unidos ha habido más inversión? Porque en Estados Unidos los cambios de gobierno son sin sorpresa. Es el principal atractivo de los Estados Unidos. Ya la gente sabe cuáles son las reglas básicas del juego, mientras que en nuestros países está cambiando constantemente las reglas básicas del juego. Recuerdo una carta que se publicó en un artículo de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos del 81 al 89, y que dijo lo siguiente, se me quedó grabado porque dice: Estados Unidos es un gran país, dice. Acabamos de cambiar de presidente, acabamos de cambiar de partido, y el país sigue funcionando como si nada. Su economía sigue igual. La inversión no se cayó, el crecimiento quedó igual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los americanos sabe que va a haber un cambio de políticas, a lo mejor aumentan un poco el impuesto acá, a lo mejor mandan más tropas a Vietnam o a Irak, pero fundamentalmente las reglas del juego, ¿qué? ¿Son qué? Las mismas. Mientras que en el caso de Guatemala y México, ¿qué sucede con cada presidente que llega? Cambia las reglas del juego. Yo cuando escuché hace 1 o 2 años a Evo Morales, amigo de uno de los profesores de aquí, no sé si esté, boliviano, dijo: vamos a reinventar Bolivia. Dije yo, cuidado. Todo el que quiere reinventar nuestros países no necesitan ser reinventados, necesitan simplemente obedecer a situaciones básicas, a los derechos de propiedad, a una estabilidad que se refleja en la Constitución. ¿Cuál es el secreto de Estados Unidos? Y con eso terminamos y vamos a dar pase a lo que es más importante, a las preguntas de ustedes. En Estados Unidos, en 236 años de independencia, ha habido una constitución. Y esa constitución ha tenido unos cuantos cambios. En México, en 191 años de independencia, ha habido 6 constituciones. Y tengo entendido, a menos que ustedes me corrijan, los datos que yo encontré, es que en Guatemala, en 191 años de independencia, ha tenido 9 constituciones. Y cada una de estas constituciones ha tenido un sinnúmero de cambios. ¿Qué quiere decir? Estamos cambiando las reglas del juego.
Conclusión, hay progreso cuando se garantizan los 3 derechos fundamentales de propiedad, cuando hay reglas del juego estables y cuando hay la percepción de que va a haber esa estabilidad. No es que los guatemaltecos ni los mexicanos tengan menos ganas de producir, menos ganas de incentivar, menos ganas de ahorrar, menos ganas de trabajar, sino tenemos un entorno jurídico, un entorno de leyes, un derecho en un sentido amplio que no estimula la productividad, que no estimula el emprendimiento. Bueno, gracias por la conferencia, profesor, y me gusta mucho lo que expuso, y hay una parte donde estaba hablando de la estabilidad de las normas, que me recuerda a un libro de Bruno Leoni, La libertad y la ley, donde hablaba de la importancia de esta estabilidad para que el empresario pueda hacer el cálculo económico o pueda planificar al día siguiente sin estar pensando que le van a cambiar las reglas del juego. Y lo que estaba hablando al final de la democracia me pone a pensar qué problemas genera que la democracia mayoritaria, a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Latinoamérica, pervierte, acompañado del concepto de derecho positivo, la legislación y pervierte el derecho individual. ¿Y qué alternativas hay para resolver estas deficiencias de una democracia mayoritaria como lo vivimos en Latinoamérica? Porque, por ejemplo, en los casos de China o en los casos de Chile, las reformas que se introdujeron y que llevaron a ese gran cambio se hicieron desde regímenes totalitarios, por ejemplo, en China o con Pinochet. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y estaba pensando también en Estados Unidos, si el common law y el hecho de que la legislación esté separada de la democracia ha sido una ayuda para que esto no suceda. Bien, mire, efectivamente, como usted dice, se ha planteado que la democracia no está dando resultados. Vamos a ver qué tanto es cierto. Y que el secreto de los países como China es que han abierto al mercado, pero han mantenido una dictadura. O fue el caso de Singapur. ¿Qué tanto es cierto esto? Hace relativamente poco, como el año pasado, asistí a una plática muy pequeña con Mantubani, creo que se llama, es el decano de la Universidad de Singapur. Y él hablaba de la democracia como una salida. Y yo le dije, oiga, pues aquí la democracia se ha convertido en una demagogia, porque las decisiones del gobierno no son en bienestar de la comunidad, sino son para ganar votos. Y este peligro ya se veía, de hecho, acaba de morir un premio Nobel, James Buchanan, con su teoría del public choice, que a lo mejor aquí no han visto, de las decisiones públicas, y él dice fundamentalmente que las decisiones de los funcionarios son buscando su bienestar. Y yo fui funcionario durante 2 años, y no le quiero decir que fui la excepción, pero sí me di cuenta que por naturaleza uno tiende a buscar lo que a uno le conviene. Y hay ocasiones que uno no toma un riesgo. ¿Por qué? Porque en la empresa tú tomas un riesgo y ganas. En el gobierno tomas un riesgo y si ganas no tienes un beneficio y si pierdes te pueden correr. Porque dijeron, usted no estaba autorizado. Yo tomé riesgos. Te voy a contar uno chiquito, ¿no? Yo estaba al mando de un banco y en la mesa de dinero hay lo que se llama casquear. ¿Qué quiere decir? Que tú compras divisas en la mañana y la vendes en la tarde. Nosotros teníamos que invertir mucho dinero todos los días, cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Porque era un banco, era el más grande del desarrollo. Y me dicen los de la mesa de dinero, oiga, licenciado, ¿podemos casquear? ¿Qué dice el reglamento? Pues mire, está medio así, pero los del otro banco de desarrollo sí casquean. Y de ahí sacan un chorro de lana al final, y si quiere usted que gane este banco. Medí los riesgos y dije, casquen. Y casquearon. Y ganamos bastante dinero que se acumuló a las ganancias del banco, no a la mía. Pero si yo conocí al secretario de Hacienda, pero el secretario de Hacienda podía haberme dicho, oye, estás poniendo en riesgo el patrimonio del banco. Y podía haberme regañado. Entonces, si yo hubiera sido más conservador, no le muevan. Y la ganancia se lo llevan otros bancos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que dentro del gobierno existe posiciones en donde los incentivos están perversos, o sea, pervertidos, en donde
tú no tomas riesgos, porque el riesgo te puede llevar a que pierdas tu puesto. Y el ser corrupto a veces no te pasa nada, o el dejar que roben. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un sistema en donde el gobierno no tenga el control de la economía. Esto es lo que han hecho en esas dictaduras. El gobierno ha ido quitándose la carga económica y mientras ha mantenido un sistema represivo. Pero hay algo interesante, que por ahí decía un autor que olvido. Si un gobierno empieza políticamente a controlar la economía, va a terminar en dictadura. Que esta es una tesis del profesor Hayek en su libro Camino de Servidumbre. Él demostraba que las intervenciones del gobierno lo llevan a la dictadura. Pero también otro autor que se me va demuestra lo contrario. Que cuando empieza la apertura económica en un país autoritario, ese autoritarismo va reduciéndose, como es el caso de China. Yo fui a la China autoritaria en 1977. A mí los que me acompañaron eran guardias rojos a esa visita a China. Y recuerdo cosas que pueden ser hasta vergonzosas, como el hecho de yo llegar a un museo con los guardias rojos, estar un grupo de chinos viendo una parte, y llegar los guardias rojos y decirles, quítense, para que yo viera. Yo me sentí mal. Esa era la China, China represiva. Ahora voy y no hay un agente del gobierno que quita a un chino para que vea un turista. Ahora el chino puede salir de China. El chino ya recibe un salario. ¿Qué quiere decir? Que se ha relajado ese autoritarismo. Y van hacia la democracia los chinos. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Que la democracia se ha vuelto en demagogia. Esto lo decía Aristóteles. En donde ya la gente quiere vivir del gobierno. Nos estamos acercando no a un capitalismo de Estado, pero a un vivencialismo de Estado. Todos los grupos organizados quieren que el gobierno los mantenga. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Emitir dinero, emitir deuda, y es un desorden. Entonces, ¿por qué? Porque están cambiando los principios constitucionales. La Constitución no es únicamente el voto mayoritario, lo veíamos hace poco en un grupo pequeño, es el respetar los derechos fundamentales, es tener reglas fijas. La Constitución no es que se haga lo que se quiera, es que todos tienen que tener un gobierno, se tiene que tener un gobierno limitado, una división de poderes, y el gobernante tiene que tener límites. No puede gastar más de lo que tiene, no puede poner impuestos progresivos, pero a veces con interpretaciones lo rompen esos principios. Entonces sí tenemos que revisar nuestra democracia, limitar los gobiernos. Es como ahorita la crisis mundial es por exceso de gastos. Y muchos países la quieren componer aumentando impuestos. Si no fue por eso, fue por exceso de gasto. ¿Y por qué exceso de gasto? Porque hay muchos grupos que quieren vivir del gobierno. Entonces, la democracia sigue siendo un buen sistema. El siglo pasado los países que más progresaron fueron los que fueron demócratas, pero esas democracias se están descomponiendo, hay que volverlas a meter por el buen camino. Pero la solución no son las dictaduras, aunque algunas en llegado momento hayan hecho cambios porque las democracias fallaron. Bien, otra pregunta? Adelante, por favor. Como usted había mencionado antes, eso no genera estabilidad, y pues en Guatemala cada periodo de gobierno es de 4 años y se ha comprobado que adaptar y el tiempo que se toma en acomodarse a ese nuevo sistema es más o menos de poco más de un año, ¿verdad? Lo que nos deja pues un poco más de la mitad del tiempo real de gobierno para que se adapte ese nuevo sistema de gobierno, todas las reformas y todo lo demás. ¿Cree usted que ese tiempo es suficiente para lograr cambios significativos, ya sea en la economía o en la Constitución? Y si no, pues, ¿qué le recomendaría al país de qué modelo tomar, ¿verdad? Mira, lo que tú dices es cierto. Yo fui diputado y no me da vergüenza decirlo, porque hay veces que como están, pues da vergüenza, ¿no? Los diputados es de los que tienen más mala fama. Pero ya que está uno, se da uno cuenta que hay gente buena ahí, gente trabajadora. Nada más me falta decir como yo. No, pero sí había gente buena. Como diputado está uno 3 años. Y ahí se dice, el primer año es para conocer la Cámara de Diputados, que es enorme, tiene un chorro de capacillitos. Ya el primer año lo conoces. El segundo año empiezas a hacer algo.
Y el tercer año ya estás viendo en dónde te vas a acomodar porque vas a dejar de ser diputado. Entonces hay quien dice que se necesita más tiempo. A mí me tocó financiar las obras de muchos municipios y el presidente municipal era 4 años. Me decía, yo lo que necesito es que me lo dé rápido el crédito, porque si no, no voy a poder hacer obra. Es cierto, esto se presenta cuando tú quieres reinventar el país cada 4 años. Pero cuando tú ya mantienes podemos decir, las leyes fundamentales, los reglamentos fundamentales, no es necesario que te quedes 10 años. Puede haber una reelección de una sola vez, como hay en Estados Unidos. Pero yo creo que también ya el quedarse, el estar como dictador, no creo que sea la función. Sin embargo, sí ha habido dictadores que a través de la paz que generan, han hecho que el país progrese. En México tuvimos Porfirio Díaz, estuvo 30 años. ¿Por qué progresó el país sobre Porfirio Díaz? Porque antes eran puros golpes de Estado. ¿Por qué progresó Guatemala con Vico? Que estuvo en los 30 hasta 42, algo así. Porque hubo paz. Pero no quiere decir que sea lo ideal. Estaba mejor que antes. ¿Qué es la civilización? Miren, alguien escuché una vez que dijo, la civilización empezó cuando alguien insultó a otro en lugar de matarlo. Yo pregunto, ¿la esclavitud es regresiva? En este momento sí. Pero si antes agarrabas a un tipo en una guerra, lo matabas y te lo comías, como pasó durante mucho tiempo, y después en lugar de eso lo hacías esclavo, ¿hay un progreso o no hay un progreso? Sí. No hay que quedarse ahí. Si en nuestros países, antes de Porfirio Díaz, hubo un tiempo que tuvimos más años, más golpes de Estado y cambios de gobierno que años de independencia, todavía antes de Porfirio Díaz, Juárez estaba peleando con nosotros, llega Porfirio Díaz con un país destrozado y se queda como dictador, pero hay un hecho que no se daba antes, la paz. Y por eso se llama la paz porfiriana. Y empieza a haber inversión, y empieza a haber progreso. No había otras libertades, ¿no? Y no les voy a contar toda la historia de México, pero hemos venido progresando poco a poco. Entonces, el tiempo es algo relativo. Lo importante, en Estados Unidos los presidentes están 4 años, pero no quieren reinventar Estados Unidos. Y aquí cada vez que llegamos reinventamos, inventamos más leyes y no quitamos las que están mal. Llega el momento que las leyes que están, nadie las cumple o dan, vamos a decir, dan camino a la corrupción. ¿Qué tenemos en nuestros países? Sobrereglamentación, incertidumbre jurídica, y por eso tenemos que buscar que llegue quien llegue, que sea del partido que sea, exista cierta estabilidad. El mejor gobierno es el que no se siente. El mejor cambio de gobierno es el que no se siente. Esa es una ventaja de la democracia, porque es un cambio incruento. Antes, decimos todavía en el siglo XX, a principios, en muchos países de nosotros, cada cambio de gobierno era una guerrita, una guerra civil. ¿La democracia qué es? Pues cambio de gobierno. ¿Qué hizo trampa uno? ¿Que el otro hizo esto? Sí, pero por lo menos ya. Que compraron votos. Bueno, pero la gente se los compraron, no lo obligaron ya a ir a votar. No quiere decir que aceptemos eso, pero también tenemos que ver cuál es el camino correcto para ir hacia una sociedad más libre y en paz. Porque acuérdense que hay muchos radicales que en nombre de la libertad llenan de sangre un país. Y así estuvimos muchos años en América Latina, en la década de los 60, en México, en todo. Hubo radicales que hicieron guerrillas y que había una inseguridad tremenda y que nadie venía a invertir. Ahora tenemos el problema del narcotráfico. Siempre hay un negrito en el arroz, pero esto es peor cuando ya del gobierno genera incertidumbre en la propiedad, incertidumbre en la libertad, cuando cada vez más el gobierno te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, creemos que una reelección puede ser, pero sí también cambiar. ¿Correcto? Sí, adelante. Usted menciona que los países que más progresaron fueron los países democráticos. Y sin embargo, creo que Estados Unidos como tal no es considerado como una democracia, o por lo menos no fue fundado como una democracia. Bueno, tienes razón si quieres hacer una diferencia entre república y democracia. Fue una república.
Sin embargo, la república lleva implícito la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales, y lleva implícito unas elecciones democráticas, o sea, por mayoría, ¿correcto? Ahora, el problema es que lo que tú dices es que una democracia pervertida. Por eso ayer le decía a unos compañeros tuyos que la democracia no es el voto mayoritario, y ahora creemos que cualquier déspota que llegue, porque ganó una elección, ya es democrático. Ahí tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Hitler. Hitler llegó por mayoría, pero ¿es democrático Hitler? No, ¿por qué? Porque no respetó los derechos fundamentales. Entonces, la república implica también democracia. Y una forma de democracia es la república, no es la única. Pero el problema es cuando nosotros queremos reducir la democracia a el voto mayoritario. Porque también una banda de ladrones es democrática. Oye, ¿a quién le robamos? ¿A fulano? No, a Mengano. Pues vamos a Mengano. Oiga, no me lleven a la cárcel, fue una decisión democrática. ¿Correcto? Entonces el problema es que hemos prostituido la palabra democrática como la palabra libertad también. Todo el mundo habla de libertad, decía Le Bon. Hay quienes siempre hablan de libertad y se pasan su vida forjando cadenas. Por eso es importante estudiar en qué se traduce la libertad, cuál es el ambiente de libertad físico. Porque hablan de libertad y expropia, hablan de libertad y no dejan a la gente salir, hablan de libertad y les expropian y no le dan facilidad del tipo de cambio, es lo que pasa en Venezuela. Entonces, de libertad, bueno, pues tenemos Cuba, dice territorio libre de América. ¿Qué decía la Alemania? ¿La Alemania democrática cuál era? La que tenía una dictadura. Entonces, tenemos que revisar si atrás de los conceptos realmente ese concepto corresponde a lo que se dice. ¿Qué pasa con alguna ley que esté a favor del aborto? Porque se le da libertad de decisión a la madre de abortar, sí, pero muere un ser vivo. Entonces no sé si hay algún parámetro para establecer si un ser tras su concepción ya se considera un ser vivo. Mira, te voy a contestar como cuando yo era candidato. Y cuando uno es candidato tiene que contestar en forma que quede uno bien con todos. Cuando me decían, oiga, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Decía, mira, en parte es una cuestión moral. La ley tiene que indagar en qué momento el feto es un ser humano. Y eso se puede indagar científicamente. ¿En qué momento el feto siente? ¿En qué momento el feto ya es un ser humano? Entonces tú indágalo. Y desde ese momento el feto tiene derechos. Entonces es como si dijéramos, vamos a matar a un viejito porque ya no produce. Ya solito no puede hacer las cosas. Hay quien dice, bueno, es que es un ser humano cuando se vale por sí mismo. Entonces podríamos matar a un niño de 1 año, de 2 años. Entonces ya ahí viene también una discusión. Mi posición es esta. Yo estoy en favor de que la gente decida sobre su propio cuerpo. De que la gente, si quiere meterse, como dijo un día el presidente de México, si los americanos quieren meterse lo que quiera de drogas, que se la metan, pero que no nos vengan a fregar nosotros con el narco, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que la gente, si tú te quieres cortar una mano, córtatela. Si te quieres sacar los ojos, sácatelos. ¿Correcto? Pero es tu cuerpo. Entonces, que hay que decidir si lo que traes adentro es tu cuerpo o es otro cuerpo. Si la ciencia dice es tu cuerpo, mátalo. Si es parte de ti. Si ya es otro cuerpo, respétalo. Pero eso ya es la discusión, no nos asustemos. También en una democracia se tiene que discutir eso y tenemos que dar pruebas. Por eso yo me remito a las pruebas científicas. Hay que verlo. No podemos únicamente aludir principios morales y religiosos, sino también principios científicos. Eso sería mi respuesta para ti. Bueno, buenas noches. Yo no sé si tengo bien planteada mi pregunta, pero no quería dejar pasar la oportunidad sin que usted me respondiera. ¿Cuál cree usted que sería el primer paso? O sea, siempre para ver un cambio tiene que haber un primero, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sería el incentivo de la primera persona que invierta en un país como Guatemala? No sé si... Bien, muy bien. Mire, le voy a responder con 2 cosas. Primero, en los riesgos de inversión ustedes a lo mejor van a ver, entre mayor incertidumbre, tiene que haber mayor tasa de interés. Ahora hay un índice de riesgo país. Si sube el riesgo país para que se mantenga la inversión, tengo que haber un rendimiento mayor. Había una persona que yo conocía que invertía en Paraguay, Uruguay,
Dice, aquí hay mucha incertidumbre, pero yo he ganado muy bien, gano el 40%. En Estados Unidos usted va a invertir, hay mucha seguridad, pero el retorno del capital es muy pequeño. En nuestros países tiene que ser más alto por dos cosas, por la incertidumbre y porque hay menor capital. Cuando hay mayor capital, ya es menos la retribución. Por ejemplo, los que invirtieron en China estaban ganando mucho más, cada año van a ganar menos, porque va a haber más competencia. Y ahí viene una oportunidad para nosotros. Entonces, el inversionista también invierte por imitación. Hay un libro que se llama The Butterfly Economics, la economía de la mariposa, y dice que como en las mariposas hay gente que sigue a las demás. Hay gente que empieza a decir una acción en la bolsa, esta es la buena, y lo compra, y todos los demás sin analizar la compra, y sube la acción. Entonces, puede darse algo de eso, pero a largo plazo, lo que va a hacer que la gente invierta de una forma permanente son las condiciones laborales, las condiciones impositivas, las condiciones de seguridad y lo más importante que vemos allí, la permanencia de la ley y la percepción de que va a haber permanencia de la ley en ese país. Si cada 4 años van a reinventar el país, si hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? La inversión va a querer primero retribuirse y sacarse lo más que pueda al menor precio, al menor tiempo posible, y por otro lado va a ser menos los que van a llegar. Si nosotros cambiamos las formas, y los tenemos que cambiar porque cada vez hay menos capitales disponibles con esta recesión, podemos tener crecimientos, y esto lo que voy a decir parece una babosada, pero no, iguales que China. Los chinos, se lo aseguro, no son más inteligentes que usted, son más chaparros que usted y probablemente más flojos que muchos de los que están acá, pero ahora tuvieron un cambio de leyes a una apertura. Ojalá lo que aquí hayamos dicho sirva para ustedes para una reflexión. No quiero decir que todo lo que dije tenga razón, pero es importante que pensemos, que reflexionemos y que el día de mañana sean ustedes los que promuevan estos cambios que ya urgen en nuestros países. Muchas gracias y muy bien.